Pues vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, mis hermanos, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Esa es la parte número 2, la serie que le titulamos Señales de los últimos tiempos. El texto base que estamos estudiando, mis hermanos, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Amén. Mientras yo quiero darle la lectura, ¿lo tiene ya? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como lo comenté, mis hermanos, la semana pasada, en esos versículos el apóstol Pablo, pues él está haciendo una predicción, ¿no?, sobre la apostasía final. Y también está haciendo una predicción acerca de los rasgos que tendrán o las características que tendrán los hombres malvados en los últimos tiempos, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, el apóstol lo recibió por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Y por lo tanto, entonces, creemos que es digno de que nosotros pongamos toda nuestra atención a esta verdad que nos revela el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios, mis hermanos, quiere que no desobedezcamos nada de lo que la palabra de Dios nos enseña, nada. Y debemos de conocer, mis hermanos, las doctrinas de la Biblia, estudiarlas también, ¿sí o no? Y enseñarlas. ¿A quiénes? A nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hablamos de las señales, mis hermanos, de los últimos tiempos, pues generalmente identificamos esas señales con tragedias, ¿no? Con trágicos sucesos como terremotos, pestes, hambres, guerras, destrucción, ¿verdad? Con eso lo relacionamos cuando hablamos de los últimos tiempos. Y como le mencioné la semana pasada, pocas veces lo relacionamos o lo queremos comparar estos últimos tiempos, o pocas veces lo relacionamos con el carácter de las personas, ¿verdad? Muy pocas ocasiones lo hacemos pensando en el carácter. Y Pablo, mis hermanos, le hace a Timoteo una afirmación muy significativa. Además, Pablo acentúa que este discípulo, este pastor joven, pues debe de tener el conocimiento de estos sucesos. Mire, vaya una vez más a 2 Timoteo 3:1 para que leamos lo que Pablo le escribió al joven pastor Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. Vea lo que le dijo Pablo a Timoteo. También debes saber esto. ¿Cuál conocimiento? ¿Qué es lo que debía de saber Timoteo? ¿Qué es? Que habrá en los días finales una sociedad marcada por la forma de ser y actuar. Es decir, su carácter iba a ser muy distintivo, ¿sí?, para esta última época. Y el carácter de esas personas será de una determinada manera, mis hermanos, y este carácter va a provocar, pues, que estos tiempos sean difíciles y que sean peligrosos, ¿sí? Jesús dijo, mis hermanos, que en estos últimos tiempos iba a haber un aumento de la maldad. Sí lo recuerda, ¿verdad? Ahí en Mateo 24:12. Y que el amor de muchos se iba a enfriar. Por tanto, entonces, mis hermanos, hay una generación final. Y esa generación final va a ser antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y esta última generación manifestará un aumento del pecado,
y de la maldad. Y ¿sabe una cosa? Yo pienso que ya está, ¿no? Este aumento del pecado y de la maldad. Lo podemos ver en los jóvenes. El otro día estaban entrevistando en las noticias porque ya ve que probaron una pastilla anticonceptiva. Y entrevistaban a jóvenes y los jóvenes decían, no, está bien. Sí, porque pues ahora sí ya van a ser libres, ¿no? de seguir pecando. Pero le entrevistaron a las personas mayores y decían, no, de por sí los jóvenes están terriblemente mal. Y con eso, pues va a parecer como que es un deporte. Tener relaciones íntimas va a ser como un deporte para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, están desenfrenados. Hoy en día, mis hermanos, y no solamente los jóvenes, también los adultos. Todo el mundo está desenfrenado. Por eso es que estas cartas son para nosotros, ¿sí? Para que estemos atentos, para que estemos alertas, que en los postreros días, ¿qué? Vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia, Señor. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que en esta ocasión no será la excepción. Tú seguirás hablando a nuestro corazón, seguirás mostrándonos en qué manera somos las que tenemos o cuáles son las formas o el carácter que está en nuestra vida que tenemos que cambiar. Padre, te damos gracias a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, si lo recuerda, vimos en los versículos 2 algunas de las características del carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Sí lo recuerda? Entonces hoy terminaremos de estudiar el resto de estas características que mencionan los versículos 3 al 5. Y en estos momentos pues yo quisiera dar un breve repaso a estas características del carácter de los hombres de los últimos tiempos que estudiamos la semana pasada. Dice el versículo 2 de la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y una persona que es amadora de sí mismo es un hombre centrado solo en sí mismo y en sus intereses personales. Y ya lo vimos a detalle, ¿no? Lo que esto significaba. Y luego continúa diciendo ávaros, que significa amante del dinero. ¿Lo recuerda? La avaricia, mis hermanos, es considerada en la Biblia como idolatría y que excluye a los hombres del reino de Dios, ¿sí? Entonces la avaricia hace que los tiempos sean peligrosos y el evangelio de Jesús, mis hermanos, nos libra de la avaricia. ¿Cuántos dicen amén? La característica número 3 que dice el versículo 2 es vanagloriosos, que quiere decir, mis hermanos, que es alguien jactancioso, es decir, un fanfarrón que busca su gloria, pero esa gloria es vacía, que está basada solamente en los bienes materiales, en los bienes que este mundo le puede ofrecer, pero que al mismo tiempo sufren de una profunda pobreza espiritual. Esa es una persona vanagloriosa, ¿sí? Pero la Biblia dice, mis hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que la jactancia entonces, mis hermanos, del hombre posmoderno le lleva a elevarse por encima de Dios. La siguiente característica que vimos fue que eran soberbios, ¿sí? ¿Qué significa soberbios? Pues que es alguien altanero, amigos de aparentar o de aparecer por encima de los demás. Y podríamos decir que la soberbia, mis hermanos, es el estado que le sigue a la jactancia, el punto que vimos anterior. Entonces, este es un proceso, mis hermanos, degenerativo del alma humana hacia la rebelión, ¿sí? La soberbia nos lleva, o es un punto que nos puede llevar a la rebelión. Y fue precisamente este proceso que vivió Lucifer, ¿lo recuerda? Después de ser creado y puesto a dirigir la alabanza allá en los cielos. La soberbia, mis hermanos,
no le da gracias al Creador por los bienes recibidos. Alguien que es soberbio, para nada está agradecido con el Señor por lo que tiene. ¿Sí? Muchas de las veces ellos dicen que ellos lo consiguieron por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por su propio conocimiento. Y se hace vana en sus razonamientos y en su necio corazón está entenebrecido de esas personas. Entonces la soberbia, mis hermanos, pone a Dios en nuestra contra. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí? El Evangelio muestra que los que son de Dios son atraídos por Él a Jesús. La siguiente característica que vimos, mis hermanos, fue blasfemos, que significa herir, hacer daño. También quiere decir que es alguien difamatorio, impío contra Dios. ¿Sí? Es alguien que habla en contra de Dios. ¿Sí? La blasfemia, mis hermanos, es una injuria que se hace a la divinidad y va dirigida especialmente a lo sagrado, a lo santo de Dios. Y una y otra vez vemos cómo hoy en la actualidad se blasfema en contra de Dios, ¿sí o no? Se blasfema en contra de la Biblia, se blasfema en contra del culto y la adoración. Si no más recuerdo, hace poco había dos amigos que compartían las mismas tareas. Eran gente que podían ellos compartir en las redes sociales, pero uno creía en Dios y el otro no. Y el que no creía ofendió al que sí creía, públicamente, mis hermanos. Se burló y eran amigos, imagínense. ¿Para qué quieres enemigos, no? Si tienes esa clase de amigos, ¿para qué quieres enemigos? Si se están burlando de ti. Y se burló. Pero después esta persona que se burló de las creencias de este joven, dice que duró 3 semanas, o sea, atormentado, es decir, que sintió la furia de Dios, el que no creía, ¿sí? Y lo dijo con la voz quebrantada y con lágrimas, y estaba arrepentido, y le pidió perdón a su amigo. Fíjese qué tremendo, ¿no? Pero hoy en día, los hombres, sin más, en más, blasfeman en contra de Dios. La siguiente, mis hermanos, es desobedientes a los padres, que significa impersuadible, rebelde, sin respeto ni sumisión. Y esto, mis hermanos, es una señal, una de las señales más estremecedoras de nuestra generación. Hoy en día, mis hermanos, los hijos se enseñorean de los padres, ¿sí o no? Aún de los padres adultos, mis hermanos. Hay adultos que golpean a sus padres que son más adultos. ¿Se ha visto esas escenas? ¿O ha sabido de casos donde los padres golpean, los dejan, los despojan, los dejan en la calle y los llevan ¿a dónde? A los asilos, y se olvidan de ellos? Eso, mis hermanos, acarrea maldición. Entonces eso es desobedientes a los padres. Los hijos golpean a sus padres, los menosprecian, ¿verdad? No aceptan la disciplina y tienen atemorizados a sus padres, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que la obediencia a los padres es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos dicen amén? Para que la vida sea larga y cumpla su propósito. Y la desobediencia, mis hermanos, trae maldición. Y si no me cree, búsquelo en Deuteronomio, cuando tenga chance, búsquelo ahí en Deuteronomio, donde habla acerca de la maldición a la desobediencia. ¿Sí? Siguiente característica, mis hermanos, que vimos fue ingratos, que significa desagradecido, sin apreciar las muchas cosas buenas que sus padres hicieron por ellos y sufridos por y que sufrieron por sus cuidados, ¿no? ¿Cuántos saben y reconocen que nuestros padres cuidaron de nosotros? Y mire, los de mi generación, levanten los que tienen más de 40 años, no se hagan. Miren, nosotros todavía usábamos pañal de tela, ¿sí o no? ¿Saben lo que era eso, mi hermano, para nuestros padres? ¿Saben lo que era eso? Y hoy en día, ya no quieren ni cambiar, porque ya es más fácil. Lo cambias rápido, le haces bola a la cosa esa y la tiras, ¿sí o no? Y antes no, era lavar con el jabón sote, ¿no? Era un jabón sote por ahí creo que le pusieron por eso, ¿verdad? Jabón sote, porque era un jabón de este tamaño,
pero era buenísimo, sigue siendo bueno, ¿no? Ese jabón lava talla, ¿sí o no, hermana? N, ¿verdad que sí? ¿A usted le tocó lavar pañales de tela? Ya ven, ahí está, no me deja mentir. Entonces imagínense, ahí está el tendedero, ¿no? De pañales, de mantas. ¿Cuántos recuerdan eso? Yo todavía me recuerdo, mi hermano mayor, no, perdón, mi tercer hermano, él ya le tocaron, fíjense, los pañales desechables, pero eran caros, ¿verdad? Entonces, a lo que voy que ingratos es de que muchos hoy en día son ingratos con sus padres. Se les olvida que sus padres también cuidaron de ellos, limpiaron y lavaron sus pañales todos sucios. Me detuvo el espíritu, mis hermanos. Estaban sucios, ¿sí o no? Los desvelamos. Éramos exigentes cuando éramos niños, ¿sí o no? Chillábamos a toda hora pidiendo el biberón. Bueno, lo hacíamos inconscientemente, ¿no? Pero cuidaron de nosotros. Y ahora que nuestros padres son mayores, ya no queremos cuidar de ellos. Somos ingratos, ¿no? A eso se refiere la ingratitud, mis hermanos. Que no reconocemos las cosas buenas que ellos hicieron. Inclusive hay padres, mis hermanos, que si ellos lograron obtener algún, ¿cómo se les diré? Pues algo material, ¿no? O sea, lograron obtener un patrimonio, un buen patrimonio, lo heredan a los hijos, ¿y qué cree que hacen los hijos? Lo invierten, ¿verdad? Y lo duplican, lo triplican, ¿verdad que sí? No, lo malgastan. ¿Por qué? Porque a ellos no les costó, porque ellos no sufrieron, porque ellos no batallaron, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Y lo despilfarran y al rato se acaban la fortuna que le costó, el trabajo, el esfuerzo que le costó a los padres. Y esa es la ingratitud, mis hermanos. Siguiente característica, impíos, que significa maldad, perversidad, irreligiosos, sin credos, agnósticos o ateos, impíos. Nuestra sociedad actual, mis hermanos, se caracteriza por la falta de respeto a las autoridades, ¿sí o no? A los padres, a los maestros, a las leyes humanas y por supuesto a las leyes de Dios. Versículo 3 dice, sin afecto natural, es decir, sin amor. No tienen corazón ni para sus padres, ni para sus hijos, ni para sus amigos. ¿Qué es afecto natural, mis hermanos? Es el amor a Dios, ¿no? Es el amor a nuestro prójimo. Ese es el afecto natural. Mire, por afecto natural, una madre, cuando tiene un hijo, pues lo cuida, ¿no? Lo defiende. Pero cuando hay alguien sin afecto natural, y en ocasiones tienen a un hijo, y van y lo tiran y lo depositan en la basura, eso, mis hermanos, es sin afecto natural. Es antinatural eso, ¿sí o no? Eso es. Entonces, ¿por qué se pierde el afecto natural, mis hermanos? El pecado, mis hermanos, ha deformado esa imagen. Y aunque existe aún lo innato del ser humano, el amor por la justicia y la equidad, que se pierden progresivamente a medida que se instala el misterio de la iniquidad, es decir, el aumento de la maldad, ¿sí? Por tanto, el enfriamiento del amor y la pérdida de los afectos naturales se dan a causa de la maldad, mis hermanos, ¿sí? La siguiente característica, y ahí fue la última en donde nos quedamos, implacables, mis hermanos, que significa sin tregua, no se atienen a ninguna conciliación, son personas sin misericordia. Cuando hablamos de un hombre implacable, estamos identificando a esa persona con un carácter violento en extremo, mis hermanos. La vida humana, por ejemplo, no tiene ningún valor para ese tipo de personas, con ese tipo de carácter. Y en muchos, por ejemplo, en muchas escuelas podemos encontrar a jovencitos siendo implacables en su acoso a otros compañeros, ¿sí? Es decir, que les hacen bullying, y ya lo vimos también, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con la parte 2, donde nos quedamos, para estudiar las siguientes características
que nos hicieron falta, mis hermanos. La característica número 11 de 500 que hay ahí. Eran muchas, ¿no? Parecía, no, son como 20, 19. Esa es la característica 11, mis hermanos. La siguiente característica que menciona Pablo a Timoteo, que tendrán los hombres de los últimos tiempos, es que serán personas calumniadores. Son calumniadores. Del griego diabolos. De ahí proviene esta palabra calumnia, diabolos, que significa diablo. Eso significa. Es el acusador, puesto que la honra de los demás no le importa para nada a estas personas, ¿sí? Ahora, ¿qué es la calumnia, mis hermanos? Bueno, la calumnia es una acusación falsa que se hace con malicia para hacer daño a otro. Y si la blasfemia se dirige hacia Dios, pues la calumnia tiene al hombre como el destinatario, ¿sí? Y es el lenguaje común de la serpiente antigua, mis hermanos, del padre de la mentira, el acusador de los hermanos. El hombre calumniador es la boca de Satanás para dar expresión al veneno mortífero que lleva como naturaleza la serpiente. Así que, hermano, si usted se dedica a estar calumniando, déjeme decirle que usted está haciendo la labor del diabolos, del diablo, ¿sí? Del que está siempre en todo momento calumniando, que está acusando. Eso es lo que significa, mis hermanos. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Si usted está calumniando, a ver cuántos, no se crea. Si usted calumnia a quien sea, usted está haciendo la labor del diablo, porque eso significa esta palabra. Mire, el hombre calumniador, como le decía, es la boca de Satanás para dar expresión a ese veneno mortífero, ¿sí? En nuestra sociedad, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un poder, ¿sí o no? Que bajo la consigna de la libertad de la expresión, ¿sí?, dan lugar a muchas ocasiones de todo tipo de manipulaciones. Por ejemplo, programas de televisión como El Gordo y la Flaca. ¿A usted le gusta ver esos programas? Programas como El Gordo y la Flaca, Ventaneando con Pati Chismoy, Pepillo Origel y todos esos. Y no sé, creo que hay muchos más. Hay variedad para que no te pierdas todos los programas y te mantengas al día de los chismes, ¿no? De las calumnias que se encargan de hacer los medios de comunicación a las personas. Y eso es, mis hermanos, ¿sí? A eso, ese tipo de programas, por eso tienen un mayor auge, tienen mucho, ¿cómo se dice? Rating. Tienen mucho rating estos programas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta esto, el chisme, la calumnia. ¿Sí o no? Porque dice que son como bocados suaves que te los comes, pero que después viene ¿cómo dice Proverbios? Se me olvidó, pero dice que son bocados suaves que te los comes, pero que después te hacen daño, ¿no? ¿A usted alguna vez le ha hecho daño algo que usted comió, que le supo muy bueno y dijo, qué rico está esto? Que usted se lo comió y después ahí andaba en el baño yendo a Oaxaca. ¿Sí? ¿Sí se ha enfermado alguna vez de eso? Que comió bien a gusto y que de repente y le hizo daño. Pues así es la calumnia, mis hermanos. Así es el chisme. Te lo comes bien sabroso, pero después, ay. Entonces Cristo, mis hermanos, por ejemplo, fue calumniado. ¿Cuántos lo saben? Mire, vaya por favor a Mateo 10, versículo 25. Mateo 10, 25. Yo le voy a leer la traducción lenguaje actual, ¿sí? Pero vea lo que dice aquí Mateo 10, 25, ¿sí? Dice, lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Es lo más que puede hacer, dice. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Así que, hermano, mire,
Si usted está haciendo la voluntad del Señor, si usted está caminando en rectitud, pero si alguien comienza a calumniarlo, usted no se preocupe, porque el Jesucristo aquí lo está diciendo. Si a mí me dijeron que soy el diablo, ¿qué no le dirán a usted que es mi discípulo? Así que no se preocupe, así que no se entristezca, porque es que están hablando mal de mí. No se preocupe, preocúpese si es verdad lo que están diciendo de usted. Pero si no es verdad, pues no tiene por qué preocuparse. Preocúpese lo que Dios piense de usted. Eso sí debe de preocuparle, no lo que digan los demás. Porque la gente, aún dentro del cristianismo, están acostumbrados a hacer calumnia, ¿sí? A trabajar para el diablo. Y sabe que después de la calumnia se levantan cosas que pueden traer división a la iglesia. De ahí empieza todo, en la calumnia, ¿sí? Mire Mateo 11:18 para que vea que también aquí donde hay otra prueba más donde a Jesús lo calumniaron. Mateo 11:18, ¿lo tiene? Dice Mateo 11:18, yo le voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Fíjense, a ese Juan Bautista también lo calumniaron, ¿no? 19 dice, luego vine yo, es decir Jesús, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. ¿Qué le parece esa versión? Fíjense, a Jesús le dijeron que era borracho, que era glotón, le dijeron endemoniado, le dijeron de todo, lo calumniaron. Pero él no se inmutó, porque él sabía quién era. Y si usted sabe quién es en Dios, no tiene por qué preocuparse. Amén. Ahora, ¿qué dice el Salmo 15? Vaya por favor rápidamente al Salmo 15. Salmo 15:1. Salmo 15:1. ¿Lo tiene? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace, fíjese, esa es una pregunta retórica, ¿no? Y luego se hace la respuesta ahí. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Bueno, pues el que anda en integridad. Ese es el que puede andar en el monte santo del Señor. Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Fíjese, qué importante es esto. Porque el que calumnia con su lengua, por eso no puede entrar a la presencia del Señor. Le cuesta trabajo levantar sus manos en ocasiones. ¿Por qué? Porque no puede entrar al monte santo del Señor. No puede estar en el tabernáculo del Señor. Por eso dice aquí que el que no calumnia con su lengua, ese es el que habitará en el tabernáculo del Señor, el que puede morar en su monte santo. Dice, y luego continúa diciendo, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Wow, qué tremendo, ¿no? La buena noticia, mis hermanos, es que el evangelio transforma nuestra manera de hablar, ¿sí o no? Nos saca del dominio de la mentira. Iba a decir del demonio de la mentira, pero no, nos saca del dominio de la mentira y nos introduce, mis hermanos, en el reino de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué? Es la verdad. ¿Sí? Jesús es la verdad. Entonces el evangelio, mis hermanos, santifica nuestros labios para que sirvamos a la justicia, para que hablemos verdad y traigamos vida a los oyentes. Es lo que debemos de hacer, traer vida y no muerte. Porque cuando calumniamos, mis hermanos, estamos trayendo muerte. ¿Sí me explico o no?
¿Hasta aquí estamos siendo claros? Sóbese pues. El Evangelio, mis hermanos, santifica nuestros labios para que sirvamos a la justicia, como le decía, para que hablemos la verdad y traigamos vida a los oyentes. Amén. La solución de Dios, mis hermanos, para la calumnia es amarnos los unos a los otros. Eso es, mis hermanos. No calumniamos a personas que amamos, ¿verdad que no? Eso viene en 1 Corintios 13, 4 a 7, usted después lo busca. El amor, mis hermanos, quiere lo mejor para los demás, ¿sí o no? El amor quiere lo mejor para los demás, ¿sí? Quiere lo mejor, el amor quiere lo mejor para el prójimo. Y eso significa, mis hermanos, guardar la reputación de nuestro prójimo, ¿sí o no? De nuestro hermano, así como guardamos nuestra propia reputación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice Romanos 13:10, mis hermanos. Cuando nos centramos, mis hermanos, en obedecer al Señor, amando como Él nos ama, la calumnia no nos va a tentar. Cuando aprendemos a amar a otros como Él nos ama a nosotros, la calumnia no nos va a tentar. Amén. Siguiente característica: intemperantes. Intemperantes. Del griego akrates, que significa impotente, sin control propio, sin dominio de sí mismos. Están a merced de sus bajos instintos. Una sociedad sin freno, desenfrenada, que usa la libertad como pretexto para hacer lo malo, mis hermanos. Esto es ser intemperante. Llevamos la vida al extremo, sin equilibrio. No ponemos límite, mis hermanos, no ponemos límites a los hijos en el tiempo de la educación, por ejemplo. ¿Usted le pone límites a sus hijos? Si nosotros no le ponemos límites a nuestros hijos cuando crezcan van a ser intemperantes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ponerles límites en la educación. Por tanto, cuando no le ponemos límites a nuestros hijos o no nos pusieron límites, crecemos sin control, mis hermanos, sin normas claras, desenfrenados y entregados a los placeres y a las adicciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien no es capaz de moderar sus acciones, corre el riesgo de caer en la intemperancia. Hay personas que muestran intemperancia cuando gritan furiosamente a todos a su alrededor cada vez que se siente enojado. Estás en el tráfico de Los Ángeles, que es bien tranquilo, que casi no hay tráfico, ¿verdad? Sobre todo los que viven de aquel lado o los que vienen de allá para acá. Casi no hay tráfico, tú estás bien tranquilo manejando, ¿verdad? Pero hay personas, mis hermanos, que se estresan y empiezan a pitar y empiezan a gritar y se empiezan a desesperar, ¿sí o no? Y luego te encuentras con uno igual que él y entre ellos empiezan a pitar y después ya se pelean. Vaya acción, ¿no? Vaya situación en la que te encuentras, ¿no? Y luego si te pones listo, sacas tu celular para subirlo al Face, a tu TikTok, para que ganes muchos views. En serio, mis hermanos, hoy en día la sociedad está así. Yo me acuerdo que antes, no vivía aquí en Estados Unidos, pero cada vez que venía, había amabilidad, mis hermanos, en el manejar, ¿sí o no? Había esa educación vial que en ningún otro país había. Estábamos en un país primermundista, pero hoy veo tristemente que ese país primermundista se ha convertido en otra cosa. Ya no hay esa amabilidad en el manejar. Si tú le pones la flecha para cambiar de carril, ¿te dejan pasar? ¡Bum! Se te meten más, ¿no? ¿Sí o no? ¿En serio? Y luego si no los dejas pasar, ya te echan pleito y empiezan a perseguirte, ¿sí o no?
Es que así está hoy en día. Esa es la intemperancia, mis hermanos. Es aquella persona que se enoja de todo y por todo, mis hermanos. Se molesta de todo, ¿sí? Eso es lo que habla acerca de la intemperancia, mis hermanos. Otro ejemplo de la intemperancia es cuando la persona podría manifestarse en su terrible hábito de compras. ¿Y a qué voy con esto? Es decir, que esto de la intemperancia, mis hermanos, es lo opuesto a la moderación. Lo opuesto a la intemperancia es la moderación. Tenemos que ser moderados, mis hermanos, en nuestro comportamiento. Tenemos que ser moderados, mesurados, ¿sí? En nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, ¿sí? Entonces, le decía que hay personas que tienen esa intemperancia en gastar, en comprar, ¿sí? Y fíjese, hay personas que todo lo que quieren ven. Bueno, al revés, todo lo que ven quieren. ¿Ah? Todo lo que quieren ven. Otra vez, todo lo que ven quieren. Lo estoy diciendo adrede, hermanos. Porque así me acuerdo que cuando yo era niño me decía mi madre, todo lo que ves quieres, ¿no? Así me decía. Entonces, todo lo que quieren, todo lo que ven quieren estas personas, ¿no? Entonces, se meten a los programas de televisión, esos que te venden todo por televisión, productos chafas, made in China, que no sirven para nada. Y todo compran de la televisión, mis hermanos. ¿A usted le ha pasado eso? ¿O no? Hoy en día, pues ya en las redes sociales, en el Facebook, salen páginas de chinos que te venden productos de 5 centavos, productos que te dices, ay, 50 centavos, yo lo compro. Pero ya, ¿sabe qué? Desde aquella vez que se acuerda, ya los perdoné, ¿eh? Pero es que son anécdotas que te marcan para no volver a caer. Desde aquella vez que me compré esos zapatos chinos que me mandaron lo que ellos quisieron, veo esas páginas que te dicen que te venden productos así muy buenos, unas herramientas y todo por centavos. No, digo, no, esos, y la gente cae, hermanos. Y siguen cayendo. ¿Por qué? Porque es la intemperancia. Dicen, no, necesito eso. Necesito y requiero comprar eso. Es la intemperancia, mis hermanos. Y compras cosas que no necesitas. ¿Sí o no? Eso, mis hermanos, es la intemperancia. Y sus frases más sonadas son, si lo quieres, puedes conseguirlo. ¿Sí? Si lo deseas suficientemente, lo tendrás. Solo tienes que tomarlo, vive la vida, es corta, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Eso es la intemperancia, mis hermanos. ¿Sí? Con esto y otros argumentos, cualquier resistencia queda rota, mis hermanos, entrando en una vida de desenfreno, sin control de nosotros mismos para ser manipulados por un sistema consumista, materialista y relativista. Este país, mis hermanos, es un país consumista, materialista. De eso se caracteriza. Y muchos, y sobre todo cristianos, están siendo atrapados en ese estilo, en ese sistema, mis hermanos, en ese estilo de vida del consumismo. Yo cuando vivía en México, yo también vivía en el consumismo, con su mismo pantalón, con su mismo auto. Pero aquí, mis hermanos, es otro tipo de consumismo. Aquí consumen lo que te pongan enfrente. ¿Sí? Lo bueno es que está atento. Entonces el Evangelio de Jesús, mis hermanos, es para los que tienen necesidad de médico. ¿Sí o no? Para los que no pueden. El Evangelio de Jesús es para los que no pueden ni saben controlarse a sí mismos. ¿Sí o no? Y de esta forma recibimos un espíritu nuevo, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Lo contrario a la intemperancia, dominio propio. ¿Sí? Somos trasladados entonces del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén?
Siguiente característica, mis hermanos, crueles. ¿Han oído hablar de Cruella de Vil? Crueles, del griego anemeros, que significa salvaje, que reina en ellos la violencia, gozan al ver sufrir a alguien. Esa es la crueldad, mis hermanos. Se ha dicho en muchas ocasiones que el hombre es el mayor enemigo del hombre. ¿Cuántos lo reconocen? La mayoría de nuestras aflicciones, mis hermanos, vienen dadas por nuestros semejantes. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es la crueldad? El diccionario, mis hermanos, define a la crueldad como el que se deleita en hacer sufrir a los demás. Eso es la crueldad. Es causar sufrimiento al prójimo. Miren, el pasado siglo XX ha sido testigo de las mayores crueldades y salvajismos que el hombre puede cometer sobre otro hombre. ¿Cuántos recuerdan el Holocausto? ¿Sí? Eso fue algo cruel, salvaje. Y hasta la fecha el pueblo de Israel lo sigue, no festejando, sino recordando, ¿verdad? Que fue una tragedia terrible para ellos. Sí. ¿Por qué? Porque agarraban parejo, niños, mujeres, ancianos, hombres, y los metían en cámaras de gases, desnudos. Usted ve las imágenes, ¿no? Usted ha visto las imágenes, cómo agarraban los cuerpos y órale a un pozo, así los agarraban como si nada, y los echaban ahí, los cuerpos, ¿verdad? Eso fue algo cruel. Y fue planificado, el holocausto, mis hermanos, fue planificado como una industria de la muerte de todo el pueblo judío. Querían acabar con el pueblo judío, querían aniquilarlo. Y hace un par de meses atrás, por ejemplo, se viralizó una noticia allá en México sobre un hombre que agarró un perrito, ¿sí lo recuerda? Y lo aventó un cazo hirviendo en aceite, porque fue a cobrarle la plaza a un carnicero y vio un perro que estaba allá afuera y pensó que era su mascota, y como no quiso darle lo que pedía, agarró al pobre animalito y lo echó al cazo de las carnitas, ¿verdad? Eso es crueldad, ¿sí o no? Y después lo agarraron. ¿Y por qué cree que lo agarraron? Lo identificaron. Si hubieran matado a un prójimo, a un humano, se hubieran tardado más en agarrarlo, créame. Pero como mató a un perro, lo agarraron al día siguiente, mis hermanos. Lo identificaron, lo buscaron y supieron dónde vivía y rápido lo agarraron y casi lo linchaban. De verdad, hay crueldad. Y los que querían justicia, también iban a ser crueles, porque iban a lincharlo. ¿Sabe lo que es linchar? Es acabar con la vida de otra persona, a golpes. Eso es crueldad también, ¿sí o no? Así que estamos en una época, mis hermanos, donde yo jamás había visto eso, Yo no había visto eso, que echaran a un caso. O sea, había escuchado anécdotas, había escuchado fábulas donde pues vendían tacos de carne de perro, ¿no? De suaperro, de pastor alemán, digo, de tacos al pastor. De eso yo había escuchado. ¿Sí o no? Eran historias, pero eran historias más que nada sarcásticas, ¿no? Que trataban como de dar risa. Pero ahora lo vemos que es realidad. No que los hagan tacos, pero vemos cómo agarraron a ese pobre animal. No sé si usted vio esa noticia. Y lo echaron en un caso, mis hermanos. Y el pobre perrito gritaba de dolor. Bueno, aullaba, ¿no? Y ahí quedó el pobre perrito. Fue algo tremendo, mis hermanos. Algo traumante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por otro lado, las modernas leyes de aborto. ¿Usted ha visto cómo hacen un aborto? Inyectan primero un líquido, que primero el feto
lo inquieta. Luego meten unas pinzas donde le van arrancando parte por parte. Le arrancan un brazo, le arrancan otro, le arrancan una pierna y luego lo succionan y luego le arrancan el cuerpecito y dejan la pura cabeza y los van sacando por pedazos. Eso, mis hermanos, es crueldad. Eso es crueldad. Sí. Y sabe una cosa, mis hermanos, la salvación del hombre no puede venir en ningún caso del mismo hombre. Está fuera de él. ¿Sí? La salvación le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No es la capacidad humana para maquillar su naturaleza corrompida mediante la religión, mis hermanos. ¿Sí? Se requiere fe y arrepentimiento. Contiene el poder de Dios para salvar al hombre de sí mismo, de su naturaleza cruel y salvaje. El evangelio, mis hermanos, es Jesús mismo, la bondad de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. ¿Sí o no? Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siguiente característica, mis hermanos: aborrecedores de lo bueno. Esta palabra, aborrecedores de lo bueno, es una palabra que puede ser amigos únicamente de ellos mismos. ¿Sí? Son enemigos del bien en cualquiera de sus manifestaciones. Aborrecen lo bueno, ¿verdad? Y aborrecer lo bueno es propio, mis hermanos, de sociedades en decadencia. Estados Unidos es un país en decadencia. Ahora aborrece lo bueno y ama lo malo. Cuando antes amaba, aborrecía lo malo y ahora lo ama. ¿Sí? Aborrecer lo bueno, mis hermanos, es propio de sociedades en decadencia, como le decía, pero como se pretende ser hombres civilizados y educados, pues hay que disimular, ¿no? Un poco, esconder la realidad del corazón detrás de las máscaras, apariencias y argumentos sutiles. ¿Sí o no? Y deberíamos de preguntarnos en primer lugar: ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Bueno, pues esta palabra bueno viene del bien, ¿sí? Una moral buena, leyes justas. Eso es lo bueno, mis hermanos. Dios es bueno, ¿sí o no? Y corrige al que ama. Y aborrecer lo bueno sería en este caso, mis hermanos, llamar a la disciplina malo. ¿Sí? Aborrecer lo bueno, en este caso, es llamar a la disciplina malo, algo malo, la disciplina. Y aborrecer las instrucciones reveladas en la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy, mis hermanos, hemos cambiado la luz por las tinieblas y las tinieblas por la luz. Hemos cambiado la verdad por la mentira y la mentira por la verdad. Estamos siendo engañados, mis hermanos, por Satanás. De verdad, estamos cayendo en el engaño de Satanás. ¿Sí? Y lo más triste es que es en las iglesias. Porque esta palabra, aunque fue para Timoteo, era para que la diera en su iglesia. ¿Sí? Hoy en día estamos cambiando lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Eso es lo que dice Isaías 5:20. Ustedes, los que están anotando, pues después lo leerán. Y yo le doy un ejemplo, mis hermanos. Hoy en día, ¿cuántos han escuchado de la nueva película que está sonando y que está revolucionando y que todos ahí están hablando de ella de bien y mal? ¿Se ha escuchado esa película nueva? Sound of Freedom. ¿No ha ido a verla? Levanta la mano los que ya fueron a verla. Vaya a verla, hermano. No tiene connotación religiosa,
pero nos despierta de algo que para nosotros ya es común. ¿Sí? Y lo vemos las cosas comunes. La maldad la vemos como algo ya es lo común, es lo de diario, es lo cotidiano. Y no debemos de acostumbrarnos a eso, mis hermanos. ¿Sí? Aborrecemos lo malo. Bueno, deberíamos. Pero hoy en día, como nos hacemos cotidianos y común a la perversidad y a la maldad, pues ya ni nos preocupa, ni nos ocupa. Ese es problema de ellos. A mí no me ha pasado. Pues dale gracias a Dios. Pero hay personas que les suceden, que les raptan a sus hijos. Y son hombres crueles, despiadados, sin corazón. ¿Sí? Entonces esta película, mis hermanos, está siendo atacada por los críticos liberales. Y tratan de censurar esta película diciendo que es conspirativa. ¿Sí? ¿Qué conspirativo tiene eso? Es una realidad. Nada de conspirativo tiene esta película. Y luego dicen que es mala para la sociedad. ¿Es mala? Pues sí, porque a lo bueno le llaman malo. Sí. Pero en realidad muestra la maldad, el carácter de los hombres de estos tiempos. Y por eso quieren censurarla y boicotearla. Porque moralmente, mis hermanos, esta película es buena. Moralmente. ¿Cómo no quisieron boicotear la película de esta última que salió, de que habla de tocarse las partes? ¿Cómo se llama esa? ¿Mente? ¿No? ¿Cómo se llama esa película Disney? Ni Elemental. Amén, ya ve, Elemental. Esa película, ¿cómo no la censuraron esa? Que hablan del ¿cómo se llama? Del género binario. ¿Sí? O no binario más bien, el género no binario. Y luego que te rebeles en contra de los... ¿Por qué no censuran esas películas? ¿Por qué censuran estas? Porque ahora lo malo le llamamos bueno. Y a lo bueno le decimos malo, ¿verdad? Entonces quieren boicotearla porque moralmente esta película, mis hermanos, es buena. Y no me están pagando, ¿verdad? Claro que no. Yo ya fui a verla. Pero los hombres de hoy dicen que es muy exagerada. No, está muy exagerada esa película. Muy exagerada, de verdad. Vaya y véala y usted me dice si es exagerada o no. ¿Sí? Y si no tiene para el cine, le regalan boletos para que vaya. Métase a la aplicación de Angel Studios y ahí le regalan los boletos si usted no tiene para ir al cine. Pero si tiene para ir al cine y verla, vaya. De verdad, se la recomiendo. ¿Sí? Ahora, si no va, pues no es pecado, hermano. No va a ser condenado ni nada. Pues cada quien, ¿no? Pero el Evangelio, mis hermanos, nos enseña a discernir el bien del mal mediante una asimilación de la verdad que nos hace libres del pecado y que destruye al hombre. ¿Verdad? ¿Sí? La palabra de Dios, mis hermanos, es viva y eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón engañoso. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy es tu día para ello, para que no vivas engañado. Versículo 4, mis hermanos. Traidores. Y no es de traer. Traidores del griego prodotes, que significa entregador, desleal, que no creen en la amistad. Eso es un traidor. Y este enemigo de la amistad y las buenas relaciones entre los seres humanos es uno de los más devastadores, mis hermanos. La traición. Toda traición, mis hermanos, es una violación de la confianza. Eso es una traición. ¿Sí? Es una violación de la confianza. Experimentado una sola vez puede endurecernos de tal forma que no volvemos a ser los mismos. Si tú alguna vez has sido traicionado, te endureces en tu corazón. Si ya no eres el mismo. Y si se repiten varias ocasiones de ser traicionado, el daño en ocasiones puede ser irreparable en el alma humana. Y hay muchas traiciones a lo largo de la historia.
Una de las más conocidas es la de Judas, por ejemplo, ¿no? Judas que traicionó a Jesús. Pero ¿cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó? El resultado fue la muerte. Terminó muerto. La traición, mis hermanos, mata. De verdad se lo digo. Y con ella muere la amistad y la confianza. La mayor fidelidad que ha conocido la humanidad es la determinación de Jesús para subir al monte del Calvario allí en Jerusalén y culminar la obra de Dios a favor de los hombres, porque grande es su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? La fidelidad de Dios es grande. Es hasta las nubes, la fidelidad. Hasta los cielos es su misericordia. Y hasta las nubes, su fidelidad. Ahora, porque ya hemos sido traicionados, ¿vamos a dejar de confiar? No, ya me traicionaste, ya no voy a confiar. ¿Cuántas veces hemos traicionado a nuestro Dios? ¿Y cuántas veces Él sigue confiando en nosotros? Sí. Impetuosos. Fíjese, ahorita me acordé de un video que vi de un pastor español que es calvinista, pero no sé si lo sacaron de contexto o no, pero la cápsula que yo vi, porque está en sus shorts en el YouTube, hablaba acerca del perdón y decía que la persona que fue traicionada por su esposo vive toda la vida con el traidor y que no era posible perdonar. Y creo que tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos, mis hermanos, en las redes, porque esa persona es muy famosa. Y yo cuando escuché eso dije, bueno, ¿y cuántas veces cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y el Señor nos sigue perdonando. Imagínense que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? No, ya son muchas las que me has hecho. ¿Sabes qué? No, ya voy a tener cuidado contigo, voy a pintar mi raya y ya no voy a tener cuidado contigo. Imagínense que Dios fuera así. Eso hay que tener cuidado, mis hermanos. Digo, yo lo que quiero decir es lo que yo vi, pero no sé si lo sacaron del contexto esa enseñanza de ese hombre, ¿no? Porque es un hombre muy conocido, mucha gente lo sigue, pero a veces yo he escuchado algunas enseñanzas y digo, wow, o sea, a veces se sale de la palabra, ¿eh? Parece, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero parece piadoso lo que él dice en algunas ocasiones, porque habla de la palabra, pero la saca de contexto, ¿sí? Porque entonces el perdón de Dios, ¿dónde queda? ¿Sí me explico? El Señor tiene paciencia con nosotros y Él nos ha perdonado, ¿verdad? Y nos sigue perdonando, ¿sí o no? Digo, por hablando acerca de esto, de la traición, ¿no? Porque nosotros pues nos portamos mal, seguimos comportándonos mal, seguimos fallándole al Señor y sin embargo el Señor nos sigue perdonando. Amén. La siguiente característica, mis hermanos, es impetuosos, del griego propetes, que significa caer hacia adelante, es precipitarse. Son capaces de exponerse al peligro con tal de alcanzar sus fines egoístas. Esto es impetuosos. ¿Qué significa? Es decir, que se mueven de modo violento y rápido, y así es como lo define el diccionario de la lengua española. Entonces volvemos a encontrarlos, mis hermanos, con la violencia como estilo de vida de la generación que precede al reino mesiánico. O sea, son hombres violentos. La impetuosidad, mis hermanos, es la norma, es la impaciencia, nos domina, la inquietud nos atenaza y todo menos paz. O sea, no hay paz en esas personas, no hay paz. La paz del reino celestial no existe en ellos. Entonces, la competitividad exige rapidez y esta hay que imponerla a cualquier precio, llevándose por delante a quien sea. Y eso sucede mucho en las empresas, mis hermanos, en los trabajos. No importa a quién pisotees y a quién te lleves por delante con tal de conseguir un mejor puesto.
¿Sí? ¿Me explico? Por lo tanto, impetuoso es cuando el individuo está tomando decisiones de improviso. Hace las cosas sin considerar realmente las consecuencias de su acción. Y le doy un ejemplo sencillo. Una persona impetuosa es alguien que toma una decisión así sencilla. Dice, ¿saben qué? En este invierno que sigue, me voy a ir al Big Bear a echarme una nadadita en el lago. Eso, mis hermanos, lo hace sin considerar que le puede dar hipotermia. ¿Sí? Espero estarme explicando. O sea, toma una decisión atrabancada. O sea, se siente como muy valiente, como algo así que, como lo expliqué ahorita, ¿no? Que toma decisiones de improviso, ¿no? Y es lo mismo, mis hermanos. A veces tomas decisiones de improviso afectando a otras personas y no te importan las consecuencias. No te importa si te va a dar una hipotermia con tal de conseguir lo que quieres, que es nadar en el Big Bear con nieve ahí, ¿verdad? ¿Cuántos se animarían a nadar en el Big Bear hoy en el siguiente invierno? Levante su mano. Claro que no. Entonces el profeta Daniel, mis hermanos, también habla del tiempo del fin y dice en Daniel 12:4, vaya y búsquelo por favor. Daniel 12:4, en lo que yo busco, en lo que yo abro mi botella. Esta está apretada. Ya lo encontró, Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ese es alguien que está impetuoso, que correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ese es alguien impetuoso, mis hermanos, que andan acelerados y andan de aquí para allá y les dices, ya, siéntate, tranquilo. ¿Sí? Y dice esto de Daniel, impetuoso también significa, mis hermanos, comportarse de manera impulsiva e irreflexiva. Se impone la acción sobre la reflexión, por ejemplo. O sea, actúas sin pensar las consecuencias. Cuando te dicen piensa antes de actuar. ¿Has escuchado esa frase, no? Que te dicen, ¿sabes qué? Piensa antes de actuar. Pero no, ellos actúan antes de pensar. Y no les importan las consecuencias. ¿Sí? Eso es ser impetuoso, mis hermanos. No se piensa en las consecuencias, solo en llegar para volver a empezar de nuevo. El mensaje de Jesús, mis hermanos, vuelve a resonar en nuestros oídos con este llamamiento. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús lo prometió, mis hermanos, y a veces venimos bien cargados, venimos bien estresados, venimos bien cargados de tantas situaciones, de tantos problemas en casa, tantas situaciones en el trabajo, y venimos bien cargados. Y dice el Señor, vengan a mí, todos los que estén cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso por vuestras almas. ¿Cuántos quieren ese descanso? ¿Sí o no? Es un descanso que necesitamos muchas de las veces, ¿no? A veces traemos dolor de espalda, dolor de cabeza, todos estresados. No, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Refúgiate en el Señor, mi hermano, mi hermana, y Él te va a hacer descansar, porque Él lo prometió. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Pero no, tú quieres traer el costal ahí, ¿no? Ahí vas cargando tu costal de problemas para allá, tu costal de problemas para acá, y el Señor está con los brazos así, y luego te ve pasar, y así esperando a que le entregues el costal, y no se lo quieres dejar.
Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso por vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente característica es infatuados, del griego tufo, que significa envolver con humo, inflar con arrogancia, envanecerse, no prestan atención a nadie, no hay en ellos criterio alguno. Es más, es decir, que les falta sentido común. Eso significa infatuados. Una persona que le falta sentido común. ¿Y sabe qué es una persona que le falta sentido común? ¿Sí? Una de las principales razones, mis hermanos, por las que la gente carece de sentido común es no saber cuál es su propósito. ¿Usted sabe cuál es su propósito? Las consecuencias de no encontrar su propósito en la vida incluyen una sensación de frustración, de apatía, de insatisfacción. ¿Sí? Una de las principales razones por la que muchos de nosotros carecemos de sentido común, mis hermanos, ¿sí?, es que permitimos que nuestros impulsos nos guíen. ¿Sí? Muchas de las veces la carencia del sentido común es gastar más de lo que percibes. Percibes $100 y gastas 200. ¿Eso no es falta de sentido común? ¿Sabes que a la larga esos 100 que estás gastando de más vas a tener que recuperarlos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí o no? Eso es falta de sentido común, mis hermanos. Eso es ser infatuado. Y de esta forma, las personas que les falta el sentido común son más fáciles de manipular. A las masas, ¿no? Son más fáciles de manipular. Esas personas quieren oír aquello que infla su vanidad y su ego. Sí. Los valores quedan sometidos al interés económico y aquello que produce satisfacción personal, vanidad, que nos permiten medrar sin escrúpulos a costa de quien sea. Cuando quisieron apelar a la vanidad de Jesús, mis hermanos, por ejemplo, haciéndole rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Está bien, hágame rey, aquí estoy. ¿Qué hizo Jesús? Él se retiró al monte. Dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, que les había dado de comer, ¿verdad? Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, no creérnosla, ¿sí? Jesús reinando en nuestros corazones es el antídoto, mis hermanos, para vencer la vanidad. Amén. Siguiente característica, amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren los placeres y vicios de este mundo antes que a Dios. Hemos invertido el mandamiento, ¿no?, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo hemos invertido por amarás a los placeres y deleites poniendo toda tu fuerza en conseguirlos. Haces a un lado al Señor. La verdad. La gravísima novedad de este cambio, mis hermanos, es que no estamos hablando del mundo incrédulo y alejado de Dios, sino de aquellos que se llaman cristianos, pero tienen como máxima de su vida buscar la satisfacción personal, el logro de sus metas, la realización personal, poniendo como base de sus vidas la búsqueda del placer y la felicidad. Eso es. Y en este caso hemos invertido el evangelio de Jesús por un evangelio de placeres y de deleites. ¿Sí? Por eso dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Por ello, mis hermanos, es tan sumamente posible desviar a congregaciones hoy en día. Enteras, mis hermanos, son posibles de desviar detrás de la vanidad, detrás del entretenimiento, del brillo de Babilonia y del engaño de las riquezas. ¿Sí o no? El Señor te quiere hacer rico y ahí están todos creyendo que Dios los quiere hacer ricos. Sí. Y nos engañamos, mis hermanos. Una gran parte del esfuerzo de las iglesias está dirigido a conseguir
que sus miembros alcancen placer, sea emocional, físico o espiritual. Hoy en día está plagada las iglesias de todo esto, mis hermanos. La idolatría por el placer ha confundido los sentidos de las personas. Mire, vaya a Hebreos 11:24, vamos a leer al 27 rápidamente. Ya estamos terminando, mis hermanos. Hebreos 11:24 al 27. ¿Lo tiene? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjense, Moisés tenía un puesto. Era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y tenía una jerarquía. Pero él prefirió renunciar a eso. ¿Sí? ¿A causa de qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, mis hermanos. Y a veces nosotros preferimos los deleites temporales más que las cosas de Dios. Eso es lo más triste, mis hermanos. ¿Sí? Teniendo por mayores riquezas y el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice aquí. Porque tenían puesta la mirada en el galardón del premio, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la palabra eterna nos libera, mis hermanos, del engaño de los placeres temporales. Amén. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Ay, qué bueno es él, ¿no? Apariencia de piedad. Se refiere a una forma exterior, ¿sí? Como los escribas y los fariseos, ¿no? Que eran hipócritas. Que decían, les gustaba orar en las esquinas, les gustaba orar donde los vieran para que dijeran, mira qué bueno es, ora, mira. Pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, dice Jesucristo, ¿verdad? Eran unas lápidas blanqueadas solamente. Por fuera se veían muy rasuraditos y muy limpias en sus ropas, pero por dentro tenían un corazón podrido, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Esas son las personas que tienen apariencia de piedad, que parecen que son buenas personas. Ay, qué bueno es. Pero por dentro, oh, wow. Sí. Y sabe una cosa, mis hermanos, los falsos maestros y sus seguidores están más interesados en mantener fachadas que en la realidad de las cosas. Y esta característica de los hombres de los últimos tiempos, mis hermanos, va dirigida directamente al mundo religioso. La doctrina de la piedad es sana doctrina, ¿sí o no? Y aparentar piedad puede producir en algunos casos un buen negocio. Aparentar piedad. Muchos lo están haciendo en nuestros días, mis hermanos, con palabras infladas, con tono modulado y una puesta en escena aparentemente benefactora. Cobijan intereses ocultos, una falsa piedad, falsas profecías de bienestar y éxito para conseguir beneficio propio. Así te dice el Señor. Y ponen una música de piano, ¿no? Así violines. Así te dice el Señor. Así como levanté a Moisés en no sé qué, tú también te levantarás, irás a las naciones y muchas iglesias y empiezan a hablar tonterías, ¿no? Y así te dice el Señor. Así como tú estás tocando tus nietos, tú verás tus nietos en las plataformas y también estarán tocando junto contigo en las generaciones que vienen. ¿Sí me explico? Y luego se mueren. ¿Y oye, qué pasó? No, sí se cumplió lo que le dije. Que iba a recibir la sanidad, ya no está enfermo. Se salen por la jactancia, ¿no? Eso es aparentar piedad, mis hermanos. Aparentar que tienes comunión con Dios, pero realmente no tienes. Buscas tus intereses, buscas tus beneficios, buscas conseguir nada más lo que tú quieres. ¿Sí? Y muchos lo están haciendo hoy en nuestros días, mis hermanos. Surgen iglesias como si fueran hongos, ¿no? Por todas partes. Un pequeño grupo de personas que montan un negocio familiar, por ejemplo. Se fabrica un producto con apariencia de evangelio.
aparentan unción, ¿verdad? Aparentan piedad y proclaman unas cuantas palabras de la Biblia para decir que son bíblicos, ¿sí? Pero se hace énfasis, mis hermanos, se hace énfasis, lo perdí. Hacen énfasis, mis hermanos, en sus propios intereses, ¿no? Conseguir su beneficio propio. Hacen un énfasis descontrolado en obtener diezmos y ofrendas. Todo el tiempo están, vamos a ofrendar por esto, ahora vamos a ofrendar por lo otro, ahora vamos a diezmar para acá, ahora aquí y acá. Y todo el tiempo se la pasan hablando de eso. ¿Alguien está en una iglesia así? No levante su mano, pero yo sé que sí algunos. Donde todo el tiempo le están hablando de que tienen que ofrendar, que tienen que diezmar, sí, y eso es, mis hermanos. Pero ¿sabe una cosa? La obra de cada uno la probará el fuego, mis hermanos. Y lo que ha sido edificado sobre heno, paja y hojarasca, el fuego lo quemará. ¿Sí o no? Lo que ha sido construido sobre oro, plata y piedras preciosas, eso, mis hermanos, va a permanecer. El Evangelio de Jesús nos enseña en Lucas 12:21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Debemos madurar, mis hermanos, para discernir lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, el bien del mal. Y continúa diciendo el versículo 5, después de toda una lista de 19 características, termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, a ese tipo de personas, evítalos. El verbo empleado aquí no se encuentra en otro lugar de la Biblia, mis hermanos. Es bastante fuerte, que significa apártense con horror, así como con desagrado. Si alguien viene y muestra alguna característica, aún dentro de la iglesia, mis hermanos, de las que acabamos de mencionar, apártate de ellos. ¿Qué estás ahí haciéndote cómplice? ¿Qué estás ahí, no sé, contaminándote? ¿Qué estás ahí haciéndole juego también? Apártate de esas personas, mis hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Es lo que tenemos que hacer, apartarnos de esas personas. A esto se evita, dice Pablo. Así que así es, de esa manera, con horror, tenemos que alejarnos de esas personas, ¿sí? Hay personas a las que debemos de evitar, mis hermanos. Y esta no es una cuestión de cobardía o desprecio, simplemente es protección, ¿sí? El salmista nos dice en el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados aquí? Y si hay hombres a quienes debemos evitar, hay otros a quienes debemos respetar, ¿sí o no? Debemos de imitar, seguir su ejemplo, su modelo, porque Pablo dijo, y si hay hombres a quienes debemos evitar, hay otros, Pablo dijo, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, en estos tiempos peligrosos que Pablo advierte a Timoteo que vendrían y que ya habían comenzado en el tiempo del apóstol, hoy día siguen vigentes, mis hermanos. Sigue vigente esto. El engaño y la mentira religiosa, mis hermanos, se ha incrementado de una manera muy alarmante y desafiante, ¿sí?, a la fe bíblica. Muy alarmante es todo esto, mis hermanos. Hoy Dios requiere de ministros, requiere de creyentes, requiere de discípulos que no teman a la oposición del diablo, mis hermanos, que no caigan en el engaño de Satanás, sino que confiando en aquel que nos dijo, yo estoy con vosotros, prediquemos el evangelio, mis hermanos, con plena confianza y valentía. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Póngase de pie, mis hermanos, para que despierte. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre.
Te damos honor y gloria a ti, Señor. En esta noche, Padre, queremos glorificarte a ti. Sabemos que estos tiempos están ya aquí. Todo lo que la palabra nos advertía y nos sigue advirtiendo, estos tiempos peligrosos ya están aquí, donde se levantarían hombres con estas características: impetuosos, fatuos, faltos de amor, faltos de moralidad, que blasfemarían en contra de Dios, que amarían más las riquezas de este mundo que cualquier cosa de Dios. Y nosotros estamos advertidos, Señor, con tu palabra, y tú nos lo muestras para que no caigamos en el engaño del enemigo, porque Satanás en estos tiempos difíciles lo estamos viendo en cómo se mueve el mundo alrededor, cómo estamos bajo el maligno, el mundo está bajo el dominio del maligno, pero nosotros que somos tus hijos estamos bajo el dominio de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y si nos falta alguna de estas características, si nos falta el amor, como dice tu palabra, si no tenemos amor, nada somos. Nos convertimos automáticamente en estos hombres de los últimos tiempos. Pero necesitamos amor para poder actuar conforme a tu Hijo Jesucristo, porque Él nos amó a pesar de cómo éramos, Señor. Tú nos amaste a pesar de nuestras iniquidades, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Tú nos amaste. Te hiciste hombre para venir a este mundo y hacerte obediente, y obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y no te importó ser vituperado, ser calumniado, ser golpeado, porque tú tenías muy claro cuál era tu propósito, Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener muy en claro cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Tenemos que tener muy en claro, mis hermanos. Principalmente es compartir el evangelio, es hacer discípulos a las naciones. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Perdónanos, Señor, porque no hemos seguido tu ejemplo, porque tú viniste, Señor, a dar ejemplo. Y decía Pedro que sobre tus pisadas, sobre tus huellas pondríamos nosotros nuestras pisadas. Pero qué difícil es, Señor, poder seguirte, poder obedecerte, poder, amor y dominio propio. Es lo que necesitamos, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu para no caer en el pecado, para no ser como estos hombres de los últimos tiempos. Necesitamos de ti, de tu ayuda, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no clamas al Señor? Le dices: te necesito, Señor. Ayúdame, Padre, te necesito. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Ya no quiero seguir siendo igual. Quiero cambiar. Pero a veces me dejo llevar por mis emociones. Me dejo llevar por mi carnalidad. Necesito ser más espiritual, Señor. Por eso clamo que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu Espíritu, para que tú seas quien gobierne mi corazón, mi vida, mis pensamientos, y no seguir actuando como yo soy. Porque mi naturaleza, Señor, natural, mi naturaleza carnal caída me lleva a pecar. Pero ya no quiero seguir pecando, Señor. Quiero obedecerte a ti. Por eso clamo que me llenes de tu Espíritu, que me llenes de tu presencia. Gracias, Señor,
por lo que estás haciendo y por lo que harás, y por advertirnos, Señor, en tu palabra. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, en el nombre de Jesús.